vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 5. Recuerde que nuestro tema es andar por el Espíritu es vivir a Cristo. Andar por el Espíritu es vivir a Cristo. Dice Gálatas, ¿se pueden ponerse de pie, por favor? Vamos a leer versículos 1 al 5. Otra vez, leo el versículo 1, ustedes el 2, y el 4, y todos juntos el 5. Amén. Dice Gálatas 3:1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Todos juntos. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta, ¿verdad? Tomen su lugar, por favor. Les recuerdo que estamos tocando puntos importantes de Gálatas y ya vamos a terminar, faltan algunos mensajes más, pero es bien importante, hermanos, porque estamos estudiando, ¿no? Entonces, fíjense que este libro de Gálatas es un libro de contrastes, porque decíamos que aquí nos pone a Cristo y la ley. Cristo y la ley. Entonces, hoy en esta hora vamos a ver que hay contrastes. En otras palabras, la Biblia presenta dos economías. Quizá ustedes no usan mucho esa palabra economía, pero nuestros jóvenes sí. Ya están muy empapados de lo que es economía, ¿saben? Porque hemos estado estudiando. Y bueno, y ahora queremos decirles que la Biblia presenta dos economías. Y ahorita vamos a ir explicando lo que es la economía. Ciertamente todos los que hemos recibido a Cristo, que hemos sido salvos, porque ya somos salvos, porque somos salvos por gracia, no debe haber ninguna duda. Todos nosotros amamos a Cristo, ¿sí o no? Amén. Todos nosotros amamos a Cristo, pero hay un pero. Pero si nosotros amamos a Cristo, ¿por qué nos llama la atención o por qué nos gusta vivir bajo una religión o vivir una religión? Porque recuerdan, ¿alguien se acuerda qué religión dijimos la otra vez? ¿Qué es religión? Religión. Adorar a Dios sin experimentar a Cristo. ¿Sí? Otra vez digan todos, ¿qué es religión? Eso es religión. Sí, eso lo sabían, más que se les olvidó, ¿ah? Más hermanos sí se acordó. Pero, por eso, si nosotros que amamos a Cristo, ¿por qué nos gusta o nos llama la atención vivir una religión? ¿O por qué todavía nos atrae eso o queremos vivir bajo una ley? Y esa ha sido la insistencia del apóstol Pablo en Gálatas, y es lo que Dios, es la carga fuerte que Dios ha puesto en nosotros en esta iglesia local. Porque, hermanos, nosotros hemos sido libres. Hemos sido libres de todas esas ataduras que el diablo ha usado, ¿para qué? Para tener al hombre y desviarlo del propósito de Dios. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Y todos están con uno diciendo que aman a Dios, que adoran a Dios, que Dios es su propósito, su enfoque. Pero ¿cómo están viviendo? Peleando un grupo contra el otro. Imagínense que en la misma congregación de nosotros que nosotros digamos que amamos a Dios, que amamos a Cristo, pero que no nos podemos ver, que no nos podemos llevar. Eso es vivir una religión. Amén. Entonces, es una realidad que son muy pocos los cristianos que sí están creciendo en Cristo. Por eso el Señor dijo, no temáis manada pequeña. ¿Por qué manada pequeña? Porque son pocos.
No temáis nada, porque son pocos los cristianos que están creciendo en Cristo y que verdaderamente están madurando. Es decir, que Cristo se está formando en ellos. Porque repetimos, muchos pueden decir que aman a Cristo, pero todavía les gusta la ley. Están tratando de guardar ciertos mandamientos, ciertas tradiciones, ciertas culturas. Y muchos cristianos, porque como tenemos los dos testamentos, tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento en nuestra Biblia, y cuando vamos a Éxodo capítulo 20, leemos los mandamientos y rápido nuestro ser natural se inclina, porque Pablo en Romanos 7 dice que el hombre en su mente se deleita en la ley de Dios, mas no lo puede cumplir. Cuando nosotros vamos y leemos los 10 mandamientos en Éxodo 20, y habla de los 10 mandamientos y nos gusta, nuestra mente dice, esto está muy bonito, pero ya a la hora de ejecutarlo, de vivirlo, es imposible. Amén. Mire lo que dice Santiago 2:10. Santiago, el apóstol Santiago escribió en el capítulo 2 para los que quieren guardar la ley, y ese es el enfoque de Pablo para con los hermanos en Gálatas, en Galacia. Dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Imagínate, son 10, vamos a ponerlo así. Y tratas de cumplir 9 con muchos esfuerzos, pero ofendes en uno, fallas en uno, transgresor. ¿Sí o no? Entonces se dan cuenta que es imposible. Es imposible. Entonces hoy queremos hablar de un contraste que está aquí en Gálatas, porque de acuerdo al Gálatas 5:4, dice Pablo ahí a los hermanos, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hay un contraste ahí, que es la ley versus la gracia. Por eso yo quiero llevarlos en esta mañana, Dios nos quiere llevar a nosotros a que veamos una realidad. Es la única realidad que hay. Es que nosotros, los del Nuevo Testamento, hemos llamados a vivir bajo la gracia, no bajo ninguna ley. Pero se acuerdan que el otro día le dijimos que, pero ya al estar en la nueva creación, también seguimos una regla. Pero no es una regla externa, sino que es una regla interna. ¿Sí o no? Por eso decíamos que tenemos la unción que nos enseña todas las cosas. Amén. Nosotros ya sabemos que la gracia, ¿qué es la gracia? La gracia es una persona. La gracia es Cristo. Aunque también la Biblia dice que la gracia es un favor inmerecido. Eso es en un aspecto, pero realmente la gracia es más profundo. La gracia es una persona. La gracia es Cristo. Por eso en Romanos 5:17 dice Pablo que mucho más reinarán en vida los que, por uno solo, los que reciben la abundancia de la gracia. Porque la gracia es que nos hace que nosotros reinemos en vida para que vivamos la vida de Cristo. Por eso dijimos el otro día también, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Entonces ese Cristo es el que viene, el que está en nosotros, tiene que fluir, tiene que salir hacia afuera. Y no nada de externo, porque ya vimos que no lo podemos cumplir. No lo podemos. Amén. Todos ustedes, todos nosotros hemos sido hijos, o somos hijos, más bien dicho, somos hijos. ¿Y usted obedecía todo lo que decían sus papás cuando le ponían reglas? ¿A qué no? Porque los papás ahora son bien estrictos. Ponen reglas a sus hijos, pero cuando ellos tampoco crean que eran muy cumplidores. ¿Sí o no? Por eso el otro día, ¿te acuerdas que te dije que si vas a disciplinar a tu hijo, que sea ¿qué? Que sea en la esencia, que sea el espíritu, ¿sí o no? Porque si vas a disciplinar a tu hijo y no tienes consideración, como dice Gálatas 6:1, entonces estás peor que tu hijo, ¿sí o no? Y aún habla de nosotros que para aún en la iglesia, si vamos a restaurar a un hermano que está caído, tenemos que considerarnos a nosotros mismos, tenemos que restaurarlos con un espíritu de mansedumbre. No sea que también nosotros seamos tentados, ¿sí o no? Entonces, hermanos, en la economía de Dios, aquí Pablo nos presenta, aquí en este versículo que leímos, nos presenta un contraste
en el 5:4 de que habla de la ley y de la gracia. Y la gracia dijimos que es ¿qué? Una persona, es Jesucristo. Entonces hoy vamos a hablar un poco de las dos economías, porque la Biblia la presenta. Pero vamos a preguntarnos, ¿qué es la economía de Dios? ¿Por qué hablamos de la economía? Según la epístola a los Efesios, Dios tiene un beneplácito, o sea, algo que lo hace feliz. Él tiene un deseo en su corazón y ese no es de ahorita, sino que desde antes de la fundación del mundo, Él tenía un deseo en su corazón porque Él a través de ese deseo quiere lograr algo. Quiere estar satisfecho. Entonces ese deseo consiste en tener muchos hijos, los cuales somos usted y yo. Pero esos hijos que tengan su vida y su naturaleza. ¿Por qué Él para a sus hijos les da su vida y su naturaleza? Es con un propósito de que nosotros expresemos su vida y su naturaleza. Y de esa manera otros puedan ver a Dios. Amén. Entonces, ese es el deseo de Dios, por eso nos da su vida y su naturaleza. Entonces Dios, con el fin de obtener su beneplácito, hizo un plan, una economía, una administración, y Pablo lo llama a esta economía, a esta administración en Efesios, el propósito eterno de Dios. ¿Por qué el propósito eterno? Porque lo que propuso lo va a lograr, lo va a alcanzar. Amén. Entonces, esa economía es un arreglo divino para cumplir el deseo de su corazón. Por eso hemos dicho en otras palabras que Dios, si usted lo quiere entender de esa manera, nosotros venimos con un programa. O sea, es en otras palabras, porque es un arreglo. Por eso, si nosotros no vivimos, nos salimos de esa economía, ¿a dónde cree usted que va a ir el cristiano que no vive de acuerdo a esa economía? Al lloro y al crujir de dientes. Va a haber una disciplina. Porque no vivimos conforme a lo que Dios estableció. Y un ejemplo dijimos bien claro la otra vez que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Él salió de ese programa, ¿verdad que no? Y Él dijo, yo he venido no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces nosotros con nuestra voluntad tenemos que someternos a esa voluntad. Por eso en la oración del Padre Nuestro dice, que se haga tu voluntad. Que se haga en la tierra como en el cielo, porque se tiene que hacer eso. Hay algo que Dios arregló y por eso nos envió a esta tierra. Amén. Por eso es que ahora nos pone para que recordemos a ustedes todo eso. Amén. Por eso estamos aquí en esta mañana viendo lo que Dios quiere. Entonces, ¿tiene una idea de lo que es la economía? Economía, cada país tiene una economía. Ustedes escuchan en las noticias y la economía de México y todo eso, ¿no? Y la economía es de cada país la forma en que se administra ese país. No solamente la economía habla de dinero, sino que la forma en que se administra, eso es economía. Entonces, les decía que cada país tiene su economía política. Entonces, cuando usted escucha esa expresión de economía de México, de Estados Unidos, está hablando la manera que se gobierna ese país. De hecho, en griegos hay una palabra que usan que se llama oikonomos, y esa palabra griega significa administración. Que no decimos que el presidente que está en turno, esta es su administración. Cuando él termine en 2 años, porque faltan 2 años que termine, va a venir ¿qué? Otra administración, o otra economía, o sea, otra forma de gobernar. Y están los de la oposición ahí, no es que si nosotros estamos, les vamos a arreglar el puente. Pero si ni río tenemos, señor diputado, también les hago el río a ustedes. O sea, imagínense cómo están, viene otra y así va, ¿no? Esa es la administración, esa es la economía, amén. Ahora, ¿en qué consiste? Estamos poniendo de ejemplo, ¿en qué? Porque no vamos a hablar de todo eso, solamente quiero que ustedes tengan una idea, porque es la forma en que se gobierna ese país. ¿En qué consiste la economía de cada país entonces? Es la manera en que el gobierno distribuye las riquezas de ese país.
en una forma equitativa a los necesitados, y no solamente a los necesitados, sino a todos. Eso es la economía de ese país. Porque los gobiernos, están para ayudar a los pueblos, ¿sí o no? Por eso nuestro lema, dijo aquel, primero los pobres, ¿verdad? Porque esa es la forma de gobernar, esa es la economía. Pero nosotros no vamos a centrarnos en eso, porque si no nos vamos a salir peleados, porque eso también está fuera de Dios. Solamente les puse un ejemplo. Pero nosotros realmente en lo que tenemos que ocuparnos y ver es de la economía de Dios. Y con este ejemplo que les puse, ya ustedes tienen una idea. ¿Cuál es la economía de Dios entonces? Es la forma en que Dios distribuye sus riquezas a sus hijos, a su pueblo redimido. Amén. Esa es la economía. Y no son, así como los países, no son riquezas materiales, sino que son riquezas espirituales. Por eso el apóstol San Pablo, como él entendió el propósito de Dios, él se dedicó a administrar o a distribuir las riquezas de Dios a los hermanos. Por eso él dice, creo que en Gálatas 4, él dice, no, y vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se forme en ustedes. Creo que es el 4:19, ¿verdad? Dice que, y sufro, y él decía, como se pone como una mamá ahí, ¿verdad? Sufriendo con dolores de parto hasta que Cristo se forme en los hermanos, porque la misión o la carga de Pablo era distribuir a Cristo a los hermanos. Y es lo que tenemos que centrarnos, mis amados hermanos. Amén. Efesios capítulo 3, versículo 8, él también dijo, Efesios 3, 8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de ¿qué? De las inescrutables riquezas de Cristo. Imagínense lo que él tiene. Amén. Entonces, que no se nos olvide que una economía es ¿qué? Es para distribuir o administrar riquezas. Amén. Entonces, volvemos al ejemplo, las riquezas de cada país tienen que ser administradas o distribuidas para que esa nación sea una nación fuerte y desarrollada. Cuando se le distribuye correctamente esas riquezas del país a los ciudadanos, al pueblo, entonces ese país viene a ser un país desarrollado de primer mundo, ¿sí o no? Pero cuando no se distribuye correctamente las riquezas, ¿cómo se le llama a ese país? ¿Un país qué? ¿De tercer mundo o un país subdesarrollado? México, ¿cómo creen ustedes que se le considera? ¿Un país de primer mundo desarrollado o un país de tercer mundo? ¿Verdad? Así nos consideran a nosotros. ¿Por qué? Por la corrupción que ya sabemos que hay, ¿no? Porque no se distribuye correctamente las riquezas de este país. Y dicen que México es riquísimo, ¿verdad? Es riquísimo, pero la forma de administrar no es la correcta, por eso no es un país desarrollado, por eso no hemos crecido más, porque no nos llega bien el alimento y por eso estamos chiquitos. Comparando a los norteamericanos que ahí sí hay, ¿cómo están? Grandotes están, ¿no? Fuertes están. Entonces, veamos pues, porque lo mismo, esa es la idea que Dios quiere impartirnos con esto, con la economía de Dios, porque la economía de Dios dijimos que es un arreglo divino. Es la manera en que Dios distribuye sus riquezas a sus hijos. También podemos entender que o más bien entonces, de acuerdo a esto que estamos llevando, la economía divina es para administrar la vida de la iglesia. Por eso tenemos que atender a esa economía. Porque Dios tiene a su pueblo redimido, que son todos sus hijos, somos usted y yo. Y las riquezas de Él, porque Él tiene inescrutables riquezas. Y son para que sean suministradas a sus hijos, para que ellos puedan expresar la vida divina. Eso es la economía del Nuevo Testamento, eso es lo que Dios quiere. Y eso está en contraste con la ley. La ley dice, no hagas esto, no hagas lo otro, no esto, no esto, no esto, ¿sí o no? Y la gente le gusta eso, que le digan no, 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 pero para finalmente no obedecerlo. Nuestros jóvenes ayer estaban jugando, decían, es que muy rebelde, ¿se acuerdan? Es que ya eres muy rebelde, decían. Y es que cuando hay ley, hay disciplina externa,
se levanta el pecado y hay rebeldía, hay desobediencia. Amén. Pero Dios, Él nos está mostrando lo que es la economía del Nuevo Testamento, es de que Cristo sea impartido a ustedes, a nosotros. Y esa es la cara que vamos a hablar, vamos a tener hasta que el Señor venga. No hay otra forma. Tenemos nosotros, hermanos, que entender esto, que no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Amén. Esa es la economía, ese es el correcto mensaje del Nuevo Testamento. En otras oportunidades hemos hablado de la plenitud y la riqueza, ¿se acuerdan? Por ejemplo, en la comida, ya dijimos, ¿no? Cuando el país se distribuye bien las riquezas, entonces le llega todos los recursos al pueblo y entonces a ellos, al ser bien alimentados, ¿cómo están? Fuertes. Y esa es la plenitud. Porque al recibir las riquezas se ve una plenitud. Amén. Siempre me acuerdo de esto porque el pastor Cayetano, él me usaba de ejemplo cuando hablaba de las riquezas y la plenitud. Cuando yo llegué de México allá, y yo reflejaba la plenitud de México. Porque bien flaco, desnutrido llegué yo allá. Pero imagínense cuando yo regresé. Ya no traía la plenitud de México porque estuve alimentándome allá. Entonces cuando yo llegué acá, entonces tengo fotos de cuando fui a Campeche y estaba lo doble que hoy, creo. Y esa es no vamos a entrar de salud y estaba sano, no, eso es otra cosa, ¿no? Pero estamos hablando de lo que se ve, pues, ¿no? Lo que se refleja, esa es la plenitud. ¿Por qué? Por las riquezas que están siendo bien administradas. Es lo que Dios quiere que entendamos. ¿Quiere usted vivir a Cristo? ¿Quiere usted que otros vean a Cristo en usted? Usted necesita esa economía. Necesitamos esas riquezas que sean bien administradas, distribuidas a nosotros. Por eso siempre estamos hablando Cristo, Cristo, Cristo. Ustedes siempre, hermano, hable de Cristo, por favor. Hablemos de Cristo. Hablemos de Cristo. Pero los hermanos están hablando y me dan ganas de ir y decirles que, pero es ley y mejor me pongo a orar. Que les caiga el 20 y tienen que saber que es Cristo. Y es algo, cuando tú te constituyes de eso, hermano, dices, quieres hablar. Se me olvidó su nombre, mi hermano, Gerardo, mi tocayo casi. Cuando llegamos aquí, hermana Martina, Cristo y Cristo, ¿verdad? Estuvimos, porque tenemos que hablar Cristo, porque eso es distribuir, es impartir las riquezas, y ese es el deseo del corazón de Dios. Amén. Dios tiene muchas riquezas en la persona de Cristo, las cuales son para que nosotros las recibamos, para que expresemos a Dios en todo el universo. Porque de acuerdo a la Biblia, dice en Efesios 3, 9 al 11, dice que las potestades, los principados, están esperando. Ellos que están en las regiones celestes están esperando ver a través de la iglesia el propósito divino. Miren, lo leamos. Dice Efesios 3, 9 al 11. Y de aclarar a todos cuál sea ¿qué? La dispensación, pero aquí también se puede traducir economía. Y de aclarar a todos cuál sea la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ellos están esperando a que nosotros, la iglesia, cuando vivimos a Cristo, ellos son avergonzados. Las potestades malas, malignas, ellos son avergonzados porque hay una iglesia que adora a Dios, que no vive una religión, sino que realmente vive a Cristo, que experimenta a Cristo. Eso avergüenza al enemigo, avergüenza a las potestades, a los principados que están en las regiones celestes. Eso, hermano, eso es lo que Dios quiere. Amén. No que estemos peleando, no que estemos quién tiene la verdad, que quién se viste mejor, que quién tiene la mejor alabanza, que quién tiene la mejor palabra, que vivamos a Cristo. Eso es lo que Dios quiere, porque eso es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Entonces tenemos que dar cuenta
lo que es la diferencia entre las dos economías. Una economía del Antiguo Testamento y hay otra economía del Nuevo Testamento que hemos enfocado más en esta hora. Para podernos identificar, la economía del Antiguo Testamento es la ley y la economía del Nuevo Testamento es la gracia o Cristo. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar. En la Biblia, hermanos, se abarcan ampliamente ambas economías. Y aquí en la tierra se lleva a cabo su economía. Y por eso es que en Gálatas, esta epístola, ¿cuántos capítulos tiene? ¿Cuántos? 6, ¿verdad? Lo estoy agarrando en curva a ustedes. ¿Cuántos capítulos tiene Gálatas? 6. Entonces, hermanos, en esta epístola, Pablo pone a estas dos economías, a estas dos maneras de distribuir. Que dijimos que es la economía de la ley y la economía de la gracia. ¿A cuál economía hemos sido llamados para vivir? A la economía de la gracia. No a la ley, porque eso ya terminó. Amén. Porque en la economía del Antiguo Testamento, Dios administraba sus asuntos de acuerdo a la ley. Pero en el Nuevo Testamento, Dios administra todos sus asuntos y riquezas de acuerdo a la economía del Nuevo Testamento, que es en Cristo. Que es en Cristo. Por eso el Señor un día les dijo a las personas ahí, el que come mi carne y bebe mi sangre. O sea, y todos dijeron, ¿cómo vamos a comer el cuerpo, la carne de este? Y cómo, y ellos no entendían. Pero estaba hablando de que Él es vida, de que nosotros al creer estamos comiendo a través de nuestro oído. Si usted en esta mañana tiene su oído inclinado a lo que estoy hablando, usted está comiendo. Porque si no, usted no oye con fe, usted se va a ir con hambre, enojado. El pastor, el hermano, me lo tiró a mí otra vez. Yo que ya la trae conmigo. Y porque no oímos con fe. Pero si usted oye con fe, usted oye lo que Dios quiere que oiga en esta mañana. Porque siempre usamos un preámbulo para llegar a un punto, ¿verdad? Pero por eso ustedes tienen que estar atentos. Porque quizás en los últimos minutos de la prédica es cuando Dios le va a dar algo, pero necesitan estar atentos, pues. Amén. Entonces, al inicio de este mensaje dijimos que los cristianos decimos que amamos a Cristo, porque lo hemos aceptado como nuestro Salvador y Redentor, y por eso lo amamos. Pero tenemos un problema serio, así como en Gálatas, es que queremos seguir, nos atrae el abrazar la ley. Y eso también nos lleva a inclinarnos a abrazar una religión, legalismos, cultura, todo eso que hemos hablado. Y por eso les decía que eso le pasó a los Gálatas, por eso Pablo les escribió. Ellos eran cristianos porque habían recibido a Cristo en su corazón y amaban a Cristo, pero tenían el problema de que se inclinaron a abrazar la ley, la economía, la primera economía, la cual ya terminó. Y no solamente ellos abrazaron la ley, sino que ellos abrazaron la cultura y las tradiciones. Son cosas positivas, entre comillas, que ahora el diablo se aprovecha para que el hombre esté ahí y para que sea desviado del propósito de Dios. Amén. Mire, hermano, nosotros hemos sido descuidados. Porque como que ya agarramos tanta confianza con Cristo, que hay momentos que lo dejamos a un lado. Nos olvidamos de Él. Y decimos con los labios que lo amamos, pero nos olvidamos de Él y empezamos a tomar a la ley, empezamos a tomar las costumbres, la cultura. Es decir, nosotros nos ocupamos en otras cosas, nuestro tiempo, nuestra energía, todo eso lo dedicamos a otras cosas y nos olvidamos de Cristo. Y a veces como que decimos, Cristo, espérate tú. O ya te conozco, espérate tú mientras hago esto y lo otro. ¿Se dan cuenta de lo que estamos haciendo? ¿Se dan cuenta de lo que la iglesia está haciendo? Vemos a los Gálatas que dejaron cómo estaban ellos, su condición, pero ahora la iglesia cristiana, esa es su condición. Por eso tiene que haber un despertar en los cristianos. En este tiempo debe haber un despertar en nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor está a punto de regresar. A punto de regresar. Y si nosotros, hermanos, no somos irreprensibles en nuestro espíritu, alma y cuerpo, entonces vamos a tener pérdidas. Por eso es que se está hablando, insistiendo una y otra vez acerca de esto. Amén.
Pensemos en este día respecto al mensaje que estamos llevando, estamos desarrollando. Yo le pregunto a ustedes, porque ya me hice esa pregunta a mí antes de hablarles. ¿Cuántas veces en el día usted le ha pedido perdón a Dios por no vivir la vida de Cristo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces, hermanos? Porque nosotros los cristianos tenemos ese pecado. ¿Se acuerdan que, a ver si ya vamos ya aprendiendo? ¿Cuál es el pecado por el cual se va a juzgar a los incrédulos, a los que no son cristianos? Por no creer en Cristo. ¿Y cuál es el pecado por el cual se va a juzgar a los cristianos? Por no haber vivido la vida de Cristo, por no vivir la vida de Cristo. Amén. Dios quiere que seamos liberados, que recibamos perdón de ese pecado, del perdón de los pecados pasados y aún de los pecados de la carne. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿sabe qué? El pecado de no vivir la vida de Cristo, eso no nos acordamos. Por eso le pregunté cuántas veces al día usted, porque se acuerda que nuestro tema es andar por el Espíritu, es vivir a Cristo. De las 24 horas, ¿cuánto tiempo nosotros andamos por el Espíritu? Le dije, como tenemos tanta confianza con Él, ya dijimos, espérate un momentito, ¿no? Me voy a echar una discusión con mi esposa y ahorita vengo. Me voy a hacer algo esto y ahorita vengo, espérate tú. Imagínense lo que hacemos nosotros los cristianos. No hemos pedido perdón por ese pecado. Amén. ¿Sí? Como que todos son culpables, todos callados. Usted, o más bien hagamos un recuento de nuestra vida. Hablemos de los últimos 6 meses. ¿Cuántas veces usted le ha pedido perdón a Dios de no vivir a Cristo? Gracias, hermano Javier, porque él está ahí conectado, ¿eh? Él nuevecito, pero está ahí entrando a esto. Amén. ¿Cuántas veces nosotros hemos pedido perdón a Dios de no vivir la vida de Cristo? Así como las computadoras, los celulares, si usted va a revisar su historial, ahí usted se va a dar cuenta de que muy pocas veces usted le ha pedido perdón a Dios por ese pecado de no vivir la vida de Cristo. Casi siempre estamos pidiendo perdón de nuestros pecados de la carne, de que maldecimos, de que nos enojamos, de que todas esas cosas de la carne. Pero de no vivir la vida de Cristo no nos acordamos. Y eso es lo más importante. No estoy diciendo que ya no pidas perdón por los pecados de tu carne. También hay que tener que seguir, pero ya no, tenemos que avanzar. Porque la meta es de que vivamos a Cristo, que se vea la plenitud de Dios. Amén. Diariamente tenemos que decir al Señor. Si usted entiende lo que estoy diciendo, desde hoy va a empezar usted. Es más, terminando el mensaje vamos a orar. Y vamos a confesar todos delante del Señor. Porque nosotros diariamente tenemos que decir, Señor, perdóname, porque no estoy viviendo tu vida. Pero ¿sabes qué? A nosotros se nos olvida. Yo sé que ahorita si estás solamente tus emociones, toca esto tu emoción, dices, hijo, de verdad que no. Pero ya sales y se te olvida. Es como aquel que ve en el espejo su rostro y va y se olvida. A veces así pasa. Pero no quiero que pase esto, que realmente toque tu espíritu, para que ya sea una vida, una clase de vida de aquí en adelante. Y eso va a haber un resultado. ¿Cuál? Que se vea Cristo en ti. Que tus hijos, que tu esposa, tu esposo, que tus vecinos, que todos los que están a nuestro alrededor vean a Cristo en nosotros. Amén. Porque a veces nos levantamos temprano y dámosle gracias a Dios. Pero nomás ese momento, porque después nos ocupamos en otras cosas y nos olvidamos de Cristo. Todo el tiempo, hermanos. ¿Cada cuándo usted es cristiano? 24 horas del día. Todos los días de la semana. Todos los días del mes. Todos los días del año. En esos 70 y 80 años, Dios quiere que seamos cristianos
realmente que vivamos la vida de Cristo. Debemos examinarnos dónde estamos. De lo que estamos hablando es de vida o muerte. De que el Señor nos haya dignos de participar de la superresurrección. El problema de nosotros los cristianos es que estamos viviendo conforme a nuestras costumbres, a nuestra cultura, a nuestras tradiciones. Porque si somos mexicanos, nosotros vivimos de acuerdo a esa cultura. Pero ya hemos dicho que nosotros, ese pecado, ese es un pecado también. Nosotros somos la nueva creación. Somos nuestra ciudadanía celestial. Amén. Es más, mientras estás ahorita escuchando este mensaje, ¿y sabes qué pasa? De repente tu mente se te va, empieza a viajar y ya en vez de estar pensando en el pecado de no vivir la vida de Cristo, ya estás pensando en qué vas a comer terminando la reunión. Y como tenemos la cultura de mexicano, decimos, pues seguramente voy a comer unos tacos de chonita, o sobraron unos tamalitos ayer, esos me los voy a comer, o voy a comer un pozolito, no sé, de acuerdo a la cultura, ¿no? Y ya está en eso. En vez de que estés disfrutando a Cristo, ya está nuestra mente en eso. Imagínese, hermano. Y lo que Dios está hablando está cayendo a tierra. Por eso vamos a ser juzgados. Vamos a ser juzgados. Porque por ese pecado. Pero estamos a tiempo, ¿no? Por eso el Señor nos está advirtiendo en esta mañana. Es más, los cristianos tenemos la cultura de juntarnos como mexicanos. Pero aún en nuestras pláticas no hay Cristo. Hablamos de otras cosas menos de Cristo. Decía mi pastor, él decía, a ver hermano, Calle, ¿cómo le fue en su trabajo? Calla, no, ahorita no quiero saber nada de trabajo. Así les dice. Ahorita no quiero saber nada de gallinas, ni de huevos, ni nada. Todo el día pasándolo, trabajando en eso, no quiero. Ahorita vengo como cristiano. Bueno, era cristiano, es cristiano ya, pero dice, ahorita vamos a hablar de Cristo. Y es lo que tenemos que decir, ¿no? Porque cuando nos juntamos es una oportunidad de hablar a Cristo, de sacar a ese Cristo que fluya lo que Dios tiene. Pero se nos olvida, hermano, decimos, Cristo, quédate ahí un ratito. Quédate, espérate tú, voy a hablar de mis afanes. ¿Y dónde está Cristo? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta? De eso Dios nos quiere liberar, de ese pecado. Porque eso es afán. Si todavía te juntas con tus hermanos y sigues hablando de trabajo, de problemas, de enfermedades, hermano, esos son afanes. Dice Dios que Dios ya sabe todas las cosas antes de que lo pidas. Por eso Él dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Eso es lo que Dios quiere que recordemos como cristianos. Porque nosotros fuimos llamados a vivir bajo la economía del Nuevo Testamento, pero nos olvidamos de Cristo. Porque nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer. Y eso se trata de la primera economía, que es del Antiguo Testamento en la ley. Porque los que estaban en aquel tiempo trataban de guardar la ley, trataban en sus propios esfuerzos de guardar los mandamientos. ¿Para qué? Para ser mejores personas, buenas personas, tener un buen comportamiento. Pero nosotros no fuimos llamados a tratar de ser buenas personas, de mejorar nuestro comportamiento. Nosotros fuimos llamados a andar por el Espíritu, que es vivir a Cristo. Amén. Eso fuimos llamados. Déjate que le diga, Señor, fluye a través de mí. Fluye a través de mí, que fluya el fruto del Espíritu. Aquí estoy, Señor, tómame. Amén. Eso tenemos. Señor Jesús, me vuelvo a ti, me torno a ti en esta mañana, en esta hora, donde quiera que andemos. Porque fuimos llamados a vivir eso. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mas vive Cristo en mí. Es lo que Dios quiere. De eso se trata la segunda economía. Porque Dios en la segunda economía no nos pide que nos esforcemos en nuestro ser natural a lograr tener éxito en la vida, de ser buenas personas. No, no. Él quiere que entendamos que en la economía, en la segunda economía, entró una persona en ti.
Entró una persona en nosotros. Amén. ¿Cuántos están conscientes de que tiene una persona en usted? Y esa persona es Cristo. Y es lo que dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo. Él entendió, él vivió, él experimentó eso, hermanos. Y es lo que Dios le ofrece a usted. Esto es una vida más elevada que vivir bajo tradiciones, costumbres y bajo la ley. Debemos desear alcanzar esta segunda economía, vivir a la persona de Cristo. Pablo, él reconoció que en el judaísmo él aventajaba a muchos de sus contemporáneos. Pero él entendió esto y él renunció a todo eso, hermano. Él como Saulo, él era gobernado por la primera economía, que era por la ley. Pero él dice en Gálatas 1, 15 y 16. Esto me hace, no sé cómo decirles. Esto me hace pensar. Esto me hace llevar una carga. ¿Sabes por qué? Miren lo que dice el 15. Pero cuando agradó a Dios. Oh, hermano, eso me pone triste a mí. ¿Por qué? Si a Él no le agrada, no te revela a su Hijo en ti. ¿Y sabes qué? Vives la vida cristiana como una religión, bajo una costumbre. ¿Sí? Pero dice Pablo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, el 16 dice, revelar a su Hijo en mí. Entonces Él quiere que veamos con toda claridad que lo que es la primera economía, que es bajo ley. Porque es una economía que lo maneja uno exteriormente. Pero esta economía es incapaz de poner a una persona dentro de nosotros. Porque los 10 mandamientos representan a la persona de Dios, pero no puede entrar por nosotros. Y Pablo lo dijo en Romanos 7. Amén. Y por eso muchos usan esto para decir que si recibimos a Cristo también están los 10 mandamientos y que uno ya tiene la ley adentro y que tiene que guardar el sábado. Pero veamos qué hizo Jesús con todo eso. Pablo dice que él abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en Efesios 2:15. Él dice que ahí terminó aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo los dos un solo y nuevo hombre, la nueva creación. Amén. Si nosotros no tenemos cuidado, hermanos, vamos a vivir una vida mezclada como cristianos, un poco de ley, un poco de gracia, y eso no funciona. Amén. En Mateo 12, del 1 al 2, vemos qué hizo Él con el sábado. Porque aún hay gente que quiere guardar el sábado, no es que es sábado, y no hay que trabajar porque Dios así lo dijo. Miren lo que Él hizo. En el 12, 1 al 2 dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, ese es el día sábado. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Si usted sigue leyendo más, se va a dar cuenta cuál fue la respuesta de Él. Porque Él es el Señor del sábado. El sábado para nosotros, así como en la economía, o cuando se habló del sábado en la economía antigua, del Antiguo Testamento, eso es una figura de que ahora en el Nuevo Testamento nosotros es un disfrute. Porque nuestro verdadero sábado es Cristo. No es un día literal, es Cristo. Amén. Y esa persona, como entró en ti y en mí, esa persona es para disfrutarlo. Pero si vives la vida cristiana como una religión, no disfrutas. Con nada te diviertes. Amén. Lucas 6, del 8 al 11, también vemos qué hizo Él. Dice, mas Él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Versículo 9 de Lucas 6 dice, entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa,
¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Versículo 10. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron, los religiosos, de furor, y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. ¿Te das cuenta de lo que es vivir bajo la gracia y vivir bajo la ley? Amén. Quizás hoy los hermanos no estamos ocupados en el sábado, pero estamos ocupados en otras cosas que fueron agregados a los mandamientos. Por ejemplo, podemos quedar en ese legalismo de decir, porque en la mayoría, no en la mayoría, sino que en algunas iglesias locales, o podemos decir que en muchas, los hermanos, esa iglesia, se ponen a observar cómo se visten las hermanas, que si usan pantalón o que si se pintan o no se pintan. Imagínense, hermano. Así está. Y eso es una regulación externa. Es una regulación externa y nosotros no fuimos llamados a eso. Es vivir. Por eso el otro día les decía que si vas a vestirte, ¿a quién tienes que preguntar? Al Espíritu. ¿Sí o no? Y entonces estás viviendo bajo la economía del Nuevo Testamento. Estás viviendo en gracia. Amén. Si entendiéramos bien la palabra de Dios, no andaríamos en estas cosas ni en legalismos. No estaríamos juzgando a la gente por su manera de vestir, sino que en lo que nos ocuparíamos es estar hablando de un Cristo que transforma, de un Cristo que suministra, porque está dentro de nosotros. ¿Quieres ser transformado? Ocúpate en esa vida. Si vives por el Espíritu, anda por el Espíritu, entonces hay una transformación. Amén. Por eso Pablo, cuando fue a Galacia con los Gálatas, encontró una pelea fuerte ahí, porque los hermanos estaban ocupados y abrazados de la ley, de las tradiciones y de la cultura, y por eso él tuvo que hablarles fuerte. Amén. La situación de Gálatas era penosa, y lo más triste, hermano, es que la situación de la iglesia es lo mismo, de hoy es lo mismo. Porque podemos aparentar humildad, podemos aparentar amor, podemos aparentar fe, que son cosas que son fruto del Espíritu. Podemos aparentar eso, pero podemos tener una boca o unos pensamientos que juzgan a los demás sin misericordia. Recuerda de Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno de ustedes fuere sorprendido en alguna falta, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú mismo seas tentado. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Lo que es vivir bajo la gracia. En vez de estar viendo lo que hacen los demás, háblale de Cristo. ¿Ya oraste por él? No, es que ese hermano es bien chismoso. ¿Ya oraste por él? Es que llega muy tarde. ¿Ya oraste por él? ¿Ya le hablas de Cristo? Amén. Cualquier cosa que veas tú, ora por él. Y háblale de Cristo. Entonces vas a ver que él va a ser transformado, porque entonces se van a enfocar en lo que tienen adentro. Me acuerdo de alguien una vez, aprendí que dijo, si ves a alguna persona que está gordita, no le digas gordo, invítalo a caminar. Y así, ¿no? Y me acuerdo que una niñita llegó cuando estaba allá, ¿no? Y dijo, oiga hermano, ¿no le gustaría ir a caminar con nosotros mañana? Y ya yo dije, y eso me animó y empecé a caminar también. ¿Verdad? ¿Se da cuenta? Es un ejemplo que les pongo, pues. Amén. ¿Se dan cuenta que, pero nosotros a veces no tenemos misericordia? Tenemos, hermano, la economía del Nuevo Testamento, es que Cristo sea formado en los hermanos por medio de ser suministrados por el oír con fe. Por eso en tus pláticas, ¿qué hablas? Cuando estás con los hermanos, ¿qué hablas? Nos vamos a ser juzgados por no vivir a Cristo. Amén. ¿Qué van a hacer ustedes cuando salgan de aquí? Más bien, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a ir a comer los tacos? ¿Vamos a ir a Conchonita? ¿Vamos a ir a los tamales, al pozole? Porque es lo que pensamos y cuando llegamos ahí, está bien, hay que juntarnos para comer, pero, a ver hermano,
no entendí muy bien de la prédica, pero tú que entendiste más, vamos a hablando para que seamos suministrados. No hay eso, hermano. Hablamos más de los afanes y de cosas que no tienen nada que ver. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Somos culpables? ¿Sí? Porque ¿cuál es nuestra? Hace mucho calor, ¿no? Oh, sí, sí, hace mucho calor. ¿No? No, hace mucho frío. No, ahora se alargó un poco más el pastor. Imagínense. Hermano Javier dice, hermano, sígale porque yo vengo desde Iztapalapa, ¿eh? Entonces, sí, alcanzamos a ver las dos economías. ¿Cuál es la primera? La de la ley, del Antiguo Testamento. ¿Y la segunda? Del Nuevo Testamento, la de la gracia. ¿A cuál fuimos llamados a vivir? La gracia, porque el otro ya terminó, ya caducó. Amén. Entonces, hermano, Pablo vivía en otro tiempo en esa primera economía, pero él entendió. Porque cuando era Saulo, él mataba a los cristianos. Cuando vivía en la primera economía, él mataba a los cristianos. Pero cuando Dios, hermano, le mostró a él, le reveló a su hijo, hermano, él abrazó. Por eso él predicó y él aún sufrió tanto por predicar de esta economía del Nuevo Testamento. Amén. Por eso, si usted sigue viviendo, sigue insistiendo en la ley y no entiende en la transición, el cambio que hubo, mire lo que dijo Pablo a los Gálatas en el 3:1. Él dice, oh Gálatas insensatos, tontos, dice. ¿Quién os embrujó? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Cuál es la verdad? Cristo y la iglesia. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Uno es insensato cuando solamente se enfoca en lo exterior. Amén. Ojalá que Dios abra nuestros ojos para ver lo que es vivir en la primera economía y lo que es vivir bajo regulaciones externas. Pero Dios, hermano, nos ha llamado a nosotros a vivir bajo la segunda economía, que es en la gracia. Es vivir en la persona que entró en nosotros. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, muero para Cristo. Amén. Por eso tiene que agradarse a Dios que revele a nosotros. Yo creo que en esta mañana Dios a Él le agradó y nos está abriendo nuestros ojos y nos está abriendo a su palabra. Amén. Porque lo que le agrada a Él es la segunda economía. Porque ¿qué propósito tiene que entre nosotros? O más bien, ¿qué propósito tiene que Cristo entre en nosotros? Pero a nosotros nos gusta seguir viviendo dirigidos por mandamientos externos. ¿O qué caso tiene que nosotros vivamos teniendo una persona viviente, una persona dentro de nosotros que es Cristo y sigamos esperando órdenes de afuera? No tiene ningún propósito, no tiene ningún caso. Entonces, en vano murió Cristo, en vano resucitó. Porque Él resucitó para vivir entre nosotros, para que seamos gobernados por esa vida. Y esa vida es un disfrute. Hay reunión, vámonos, es un disfrute. Vamos a juntar a los hermanos a orar, es un disfrute. Vamos a salir a evangelizar, es un disfrute. Amén. Entonces, hermanos, veamos esto, que Cristo se revele en ti y que comprendas lo que es la cruz. Y todo eso es posible por la unión orgánica que hicimos con Cristo. Amén. Porque nosotros tenemos a Cristo, ¿verdad que sí? Romanos 8:9. No me gusta decirlo, pero ya voy a terminar. Romanos 8:9, miren lo que dice. Leamos todos, por favor. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne. Porque vivir en la carne, hermano, es vivir en la primera economía, ¿ok? Sino según el Espíritu. Eso es vivir en la segunda economía. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque Él tiene que saber si su audiencia, los que están hablando, realmente son cristianos. Porque dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es de Él. Entonces, para Él no es la enseñanza. Necesita primeramente recibir a Cristo. Pero usted recibió a Cristo, ¿sí o no? Recibió al Espíritu. Nosotros a veces vivimos, oigan bien hermano, es una advertencia para nosotros la iglesia hoy día. Porque nosotros vivimos como que si nosotros no tuviéramos al Espíritu. Vivimos nuestra vida antigua. No hemos visto o no hemos considerado lo que pasó con nosotros de que recibimos al Espíritu, recibimos a Cristo que mora en nosotros. Porque, como les decía hace un momento, nosotros somos muy descuidados porque descuidamos a esa persona, a ese Cristo. Como que le decimos, Cristo, ahí estás. Yo creo porque le cantamos, le alabamos, ¿sí o no? Espérate un momentito porque ya sé que estás ahí. Déjame a dar rienda suelta a mi carne y luego vengo contigo. Eso es peligroso. Porque si nosotros nos descuidamos y nos olvidamos de esa persona que está ahí, porque Él es algo viviente en nosotros, hermano. Hay una jovencita que me dijo hace unos días, hermano, es que esto y esto, pero ¿qué cree que? No, estoy en paz, hermano. Y le dije, es que tú tienes la vida. ¿Sí o no? Tienes la vida. También, hermano, es que cuando hice esto y es más, cuando no fui a la reunión, me siento vacío, hermano, es la vida que tú tienes, porque recibiste al Espíritu. Cristo está ahí porque a Él le gusta ir a las reuniones, a Cristo le gusta orar, a Cristo le gusta leer la Biblia, a Cristo le gusta adorar y cantar alabanzas, a Cristo le gusta reunirse. Ah, pero tú dices, espérate Cristo, ¿no? Porque esto es más importante. ¿Te das cuenta que somos descuidados? No debemos de olvidarnos de Cristo nunca. Ni cuando vas a bañarte. ¿Sabes qué? Cuando vas a bañarte, puedes hablar con Él. Este agua me lava, me limpia, pero tú eres el agua de vida. Este jabón me quita las inmundicias, las bacterias y todo eso, pero tú eres el verdadero jabón. Porque tú eres mi purificación y mi santificación. Amén. Podemos hablarle. Si vas manejando, tienes carro y vas manejando, o vas en la combi, en el taxi, en el Uber, donde sea que vayas, tú dices, ves el camino y dices, Señor, tú eres el verdadero camino. Pero a veces ni pensamos en eso. Si estás en el trabajo, tienes que pensar en Él, porque como nueva creación no estás trabajando para el hombre, sino que estás trabajando para Dios. Entonces tienes que trabajar como para Dios y hacer bien las cosas. Amén. ¿Te das cuenta que si vas a la escuela, tienes que pensar que el mejor maestro es Él? Amén. ¿Vas a comprar al tianguis frutas? Los frutos del Espíritu. ¿Te das cuenta que todo se puede? En todos lados, donde quiera que vayamos, podemos andar por el Espíritu, que es vivir a Cristo. No tenemos que olvidarnos de Él. No se te olvide que ya tienes una persona viviente, tienes la esencia ahí en ti. Amén. Y esto es posible, hermano, vivir en esa vida, vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu, por esa unión orgánica con Cristo. Porque cuando creímos en Cristo, cuando usted dijo, te recibo, Señor, creo en tu nombre, Él vino a usted y se hicieron uno. Así como el café con la leche que decíamos, no se puede separar más. Amén. Pero cuando no vivimos, cuando nos olvidamos de Él, Él se pone triste. Por eso dice Pablo, no contristáis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Entonces la carga de Pablo y la carga en esta mañana es que seamos liberados de la primera economía, que seamos liberados del pecado de no vivir a Cristo. Amén. Porque Dios no quiere que nada externo te controle. Hermano, voltee para acá. Quiero hablar con usted. Con usted. Quiero hablar con ustedes. Déjate llevar
Déjate cautivar y ser dirigido por la esencia que tienes adentro. ¿Puedes decir Señor Jesús? ¿Sí puedes decirlo con humildad? No, diga, o sea, tú sé humilde, di pues Señor Jesús. Pues muchos de ustedes no lo dicen, ¿por qué? ¿Por qué no lo dicen? A ver, dilo otra vez, a ver. Sí, tienes que decirlo porque cuando haces eso, ¿sabes qué? Vuelves a la esencia que está en ti. Eso es tornarte a tu espíritu. Porque mire, la carne está ahí viva, bien viva, más viva que nunca. Y siempre te va a querer jalar. ¿Y qué tienes que hacer tú? ¿Qué tienes que hacer? Invocar el nombre del Señor Jesús. Señor, te vuelves al espíritu, vuelves a la esencia y puedes andar por Él. Amén. Allá dentro de ti. Es más, ponte de pie para que veas que estoy terminando. Adentro de ti, hermano, está Él. Está el Señor Espíritu. Está el Dios triuno procesado. Es Cristo dentro de ti que te está diciendo cómo debes de conducirte. No por reglas exteriores, no por cosas externas. Es Cristo. Mira, si Él te dice en esta hora, porque tú tienes, que tienes que pedir perdón por ese pecado de no vivir a Cristo, la vida de Cristo, puedes hacerlo. ¿Qué te parece? Inclina tu rostro y vamos a orar. Ahí en humildad, realmente, si Cristo te quebrantó en esta hora, dile, perdóname Señor, porque no he vivido tu vida. Díselo. Señor Jesús. Perdónanos, Señor Jesús. Señor, perdónanos por no vivir tu vida, Padre. Pero te damos gracias en esta hora porque nos has hablado y nos hablas a tiempo. Señor, tú nos has llamado a disfrutarte, a vivir tu vida, Señor, que lo más elevado es lo máximo, Señor. Oh, Señor, en esta hora ayúdanos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos, amado Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Aquí está tu pueblo reconociendo, Señor. Reconociendo, Señor, que hemos pecado. Y ese pecado, Señor, es el no vivir tu vida. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos olvidamos de ti, te dejamos a un lado. Pero hoy nos hablas, Señor, y nos dices que tenemos que regresar a ti. Tenemos que tomarte como nuestra vida, como nuestro camino, como nuestro sendero, como nuestra vida todo el tiempo. Ayúdanos, amado Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos que por amor, en obediencia, estuvieron, Señor, atentos en esta hora, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es la que nos imparte vida, es la que nos imparte fe. Te damos gracias, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza. Hoy nos gozamos, amén. Porque también Él nos redarguye, pero dice que nos gocemos. Amén. Nos gocemos. Él es bueno.